La Asociación de Aeronaves No Tripuladas de Colombia propende por el uso de esta tecnología en un ambiente seguro para los demás ocupantes del espacio aéreo, de una manera organizada y controlada, sin generar riesgos ni para personas o activos en tierra, ni para el ambiente ecológico, ambientes urbanos, ambientes donde se presten o se usen estos aparatos con fines comerciales. Para empezar, creemos que es fundamental hacer una diferenciación muy clara entre los usuarios personales y de divertimento de esta tecnología y los profesionales y comerciales que quieren incursionar en el mercado. Y la razón es muy simple. El primer caso es un caso donde cualquier interesado por novedad o por otra razón en esta tecnología puede salir a operar una aeronave, divertirse con ella y ver cómo obedece sus diferentes comandos. Ese escenario es muy difundido y es prácticamente un tema de mercadeo masivo o semimasivo. ¿Qué es fundamental? Educar en los principios básicos de la operación de una aeronave en este escenario. Eso quiere decir cuidar posibles escenarios riesgosos, como puede ser un estacionamiento y generar un daño a un vehículo, como puede ser un parque lleno de personas, o como puede ser un edificio con unas ventanas y que podría en un momento dado ser objeto de un impacto. Cosas de ese estilo. El escenario profesional y comercial, por otro lado, parte de la base del interés de unos empresarios en utilizar esta tecnología de manera responsable, con entrenamiento, con unos programas de mantenimiento de sus aeronaves y de sus equipos perfectamente regulados de acuerdo con el fabricante. Parte de la base de un escenario donde se planifican los resultados que se esperan de la operación de la aeronave. Eso quiere decir que las dos cosas, aunque usen el mismo equipo, son completamente distintos. En el primer caso, y para los operarios personales y de divertimiento, es fundamental, como ya lo hizo la FAA, que la autoridad del aire haga campañas dirigidas a estos usuarios, vinculando los puntos de venta, vinculando muchos focos de interés, como pueden ser los blogs en internet, los grupos de Facebook, etc., para que la gente entienda lo que puede hacer con un dron, pero sobre todo lo que no debe hacer con un dron. En el lado profesional, arrancamos por definir los escenarios donde se quiere operar. La primera consideración es ¿dónde y qué pretendo hacer con un UAV? Es muy claro que si yo estoy tratando de hacer unas tomas de un parque natural para verificar que se mantenga ambientalmente íntegro, estoy hablando de un escenario donde hay poco riesgo, pocos probables daños en caso de un impacto, y además estoy hablando donde ni siquiera el propio operador de la aeronave debería intervenir hasta el sitio para no afectarlo. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo o pensando en hacer una evaluación de infraestructura, sea una vía férrea, sea un ferrocarril, sea un oleoducto, una línea eléctrica, estamos hablando de unas precauciones técnicas adicionales. Por ejemplo, en el caso de una línea eléctrica, yo debería tener en cuenta temas como campos magnéticos, integridad de la aeronave frente a este tipo de cosas y otros más. Muy diferente es, por ejemplo, volar para cubrir una noticia de un concierto en una ciudad o para prestar seguridad en los alrededores de un estadio donde el riesgo de unas barras bravas se busque prevenir utilizando esa tecnología. Entonces, cuando yo defino los escenarios, puedo definir las condiciones en que un operador puede involucrarse con ese escenario. Cuando así lo hago,
y empiezo a establecer categorías de usuarios. Y podemos empezar a tener operadores básicos, operadores intermedios y probablemente más adelante operadores avanzados. Es muy claro que no todo el mundo puede volar en cualquier escenario. Es fundamental entender eso. Y que progresivamente un operador que esté trabajando con una aeronave no tripulada en una finca de palma en algún sitio remoto en nuestro país tenga que acercarse mucho a la preparación de un piloto si es que quiere, por ejemplo, hacer el mismo trabajo sobre una finca que quede muy cerca de una ciudad donde se conoce o se sabe que hay una población urbana, hay unos objetivos que podrían ser de riesgo y sobre todo actividad aérea en la zona. Esa escala debe ser parte de la calificación del operador. Cuando yo he definido estas dos cosas, tengo una primera muy clara calificación para la empresa que quiera prestar un servicio. Después le empiezo a pedir requisitos de base. ¿Qué son requisitos de base? El seguro. Es fundamental que el seguro efectivamente cubra la responsabilidad civil, pero también hay la responsabilidad de casco o la protección de casco que se llama. Esto es la integridad del vehículo que estoy utilizando. Y es muy diferente trabajar con un pequeño cuadrimotor o con de golpe un aparato de ala fija de un poco más de peso y un poco más de alcance. Lo siguiente que es claro para cualquier operador comercial es que no tiene ningún problema con definir o enunciar su ubicación claramente. El ejemplo nos lo da para Colombia el caso de la maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla debe estar geolocalizada utilizando la tecnología de flotas y debe ser claro para la autoridad en dónde están operando estos equipos. Y cada empresa es responsable de dónde están. Ese mismo concepto, traducido a los operadores de aeronaves no tripuladas, daría muchísima tranquilidad a la autoridad aeronáutica con respecto a otros usuarios del espacio aéreo, porque tendría clara el posicionamiento de cada operador sin necesariamente recargar el trabajo del controlador de tráfico aéreo. Un paso posterior es, tenemos que asegurarnos que las empresas lleven procesos claros con respecto al entrenamiento y reentrenamiento de sus operadores, con respecto a sus equipos, con respecto al mantenimiento y con respecto a los demás factores que ayudan a garantizar la seguridad aérea. En ese sentido, los señores de SGS, reconocida entidad mundial en certificaciones, ha presentado lo que entiendo es el primer programa de certificación de operadores de aeronaves no tripuladas para el mundo. Es un derivado de su programa de certificación para operadores de aeronaves comerciales. ¿Qué importancia tiene esto? Si una empresa sigue el patrón de la certificación y mantiene la certificación, es perfectamente razonable pensar que desarrolla una operación segura. Esa es una alternativa muy clara y viable a tener que empezar a construir en el Estado un grupo de inspectores que vayan de empresa en empresa haciendo revisiones de los documentos de las empresas y que no tengan necesariamente la secuencia del día a día de cada una de estas. Desde el punto de vista práctico, es más fácil que todos los operadores de UAVs tengamos clara la conciencia de autorregulación, nos certifiquemos y mantengamos la certificación, que eventualmente recibamos una visita de un inspector, pero no que sea al contrario, que dependamos de un grupo muy grande de inspectores para poder hacer el trabajo. Además,
porque todos conocemos y lo entendemos claramente, que crear posiciones de trabajo en entidades del Estado siempre va a ser mucho más complejo, mucho más dispendioso y mucho más engorroso. Finalmente, es muy importante que todas las empresas del sector trabajen en equivalentes condiciones. Esto quiere decir que no es justo que alguien juegue con ventaja. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Hoy en día, la gran mayoría de los trabajos de fotogrametría y afines se realizan por cuenta de las empresas de trabajos aéreos especiales. Son empresas con unos requerimientos, con unas normas muy claras que seguir en el reglamento aeronáutico, pero sobre todo son empresas del régimen común, o sea, son empresas sujetas de IVA y son empresas sujetas a las demás cargas tributarias que implican tener empleados, seguridad social, riesgos profesionales y otros, por lo menos en la ley de Colombia. Eso quiere decir que nosotros, todos los operadores de aeronaves no tripuladas con fines comerciales, deberíamos constituirnos en personas jurídicas, por lo menos del tipo EU, empresas unipersonales, y claramente vincularnos al régimen común. No es válido, no es justo, no es equitativo trabajar desde el régimen simplificado, conociendo que los operadores que ya están en el sistema tienen unas obligaciones tributarias que ya están establecidas y que entonces los ponen en una situación de costos más alta. Creemos que contemplando estos factores podemos crear en general un ambiente justo, un ambiente funcional que podamos trabajar, pero sobre todo un ambiente que traiga beneficios y ventajas del uso de esta tecnología para el país en todos los aspectos en que hemos considerado usarlas. Muchas gracias.